La empleada fue encerrada en el sótano con los trillizos por la ama de llaves, pero el millonario lo descubrió todo. El sol de la mañana se filtraba entre las rejas del autobús cuando Clara apretó contra su pecho el bolso gastado que contenía todo lo que necesitaba para cambiar su vida. Una carta de recomendación arrugada, sus documentos y una fe inquebrantable en que ese día sería diferente. La mansión Monteiro apareció ante sus ojos como una fortaleza de sueños ajenos. Los muros blancos se elevaban imponentes detrás de una verja de hierro forjado, mientras jardines perfectamente cuidados se extendían como alfombras verdes bajo la sombra de árboles centenarios. Clara tragó saliva. Sus zapatos, lustrados hasta el cansancio la noche anterior, crujieron sobre la grava del camino de entrada. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño severo y vestida completamente de negro, la recibió en la puerta. Sus ojos grises recorrieron a Clara de arriba a abajo con la precisión de quien evalúa mercancía. «Señorita Clara, supongo. Soy Beatriz, la gobernanta. Llegó puntual. Eso es bueno», dijo con voz plana sin sonreír. «El señor Monteiro la espera en su despacho». El interior de la mansión robó el aliento de Clara. Techos altísimos decorados con molduras doradas, una escalinata de mármol que parecía ascender al cielo y cuadros que probablemente costaban más que todo lo que ella había poseído en su vida. Sus pasos resonaban tímidos contra el piso brillante, amplificando su pequeñez en aquel palacio de silencio. Eduardo Monteiro estaba de pie frente a una ventana, observando los jardines con las manos en los bolsillos. Cuando se volvió, Clara vio a un hombre joven. No podía tener más de 35 años, con ojeras profundas y una tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en sus facciones. Vestía un traje impecable, pero había algo deshecho en su mirada, como si una parte de él se hubiera roto y nunca hubiera sanado del todo. «Clara, ¿verdad?», preguntó con voz cansada, invitándola a sentarse. «Cuénteme por qué necesita este trabajo». No hubo artificios en la respuesta de Clara. Le habló de su familia, de las cuentas sin pagar, de cómo había limpiado casas desde los 14 años, de su sueño de estudiar algún día. Habló con la sencillez de quien no tiene nada que esconder y todo por ganar. Eduardo la escuchó en silencio y por primera vez en meses algo en su pecho se removió. «Necesitamos a alguien honesto aquí», dijo finalmente. «Alguien en quien pueda confiar». Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe y 3 pequeños torbellinos irrumpieron en el despacho. 2 niñas idénticas y un niño, todos con rizos castaños y ojos enormes color miel. Corrieron hacia su padre riendo. Detrás de ellos, Beatriz apareció con gesto contrariado. «Disculpe, señor». Se escaparon de la sala de juegos. Eduardo suspiró, pero sus labios se curvaron apenas en algo parecido a una sonrisa. «Miguel, Sofía, Lucas, ¿no les he dicho que deben tocar antes de entrar?» Los niños se detuvieron al ver a Clara, observándola con esa curiosidad sin filtros propia de los 4 años. Sofía se acercó primero, inclinando la cabeza. «¿Tú quién eres? ¡Eres princesa!». Clara soltó una risa genuina, agachándose hasta quedar a la altura de la pequeña. «No, cariño, soy Clara. Vine a ayudar en la casa». «¿Vas a quedarte?», preguntó Miguel con esperanza. La mirada de Clara buscó la de Eduardo, quien asintió casi imperceptiblemente. «Sí», respondió ella con suavidad. «Me voy a quedar». Los días siguientes se convirtieron en un ballet de tareas y descubrimientos. Clara limpiaba, ordenaba, pulía cada rincón con una dedicación que iba más allá del deber, pero lo que verdaderamente llenaba sus horas eran los encuentros fortuitos con los trigémeos, un cuento susurrado mientras doblaba sábanas, una carrera improvisada por el corredor cuando nadie miraba, una canción tarareada que hacía bailar a las niñas. Eduardo los observaba desde las sombras sin que Clara lo supiera. Veía cómo sus hijos,
que habían olvidado cómo reír después de la muerte de Elena, volvían a iluminarse. Veía cómo Clara les hablaba con ternura, pero sin condescendencia, como si fueran personas completas y no solo niños. Beatriz también observaba, pero sus ojos no reflejaban ternura, sino algo oscuro y calculado. Durante 20 años había sido el corazón de aquella casa, la confidente, la guardiana de los secretos de la familia Monteiro. Y ahora esta jovencita, con su sonrisa simple y su bondad irritante, comenzaba a ocupar espacios que ella consideraba suyos. Una tarde, mientras Clara jugaba con los niños en el jardín, Eduardo se acercó al ventanal de su despacho. Por primera vez desde el funeral de Elena, escuchó algo que creyó perdido para siempre: la risa de sus hijos, clara y cristalina, elevándose hacia el cielo como una plegaria respondida. Y en ese instante, algo dentro de su pecho, dormido, congelado, comenzó apenas a despertar. 2 semanas habían transcurrido como susurros en la vastedad de la mansión Monteiro. Clara despertaba cuando el alba apenas rozaba el horizonte. Mucho antes de que los pasillos cobraran vida, le gustaba ese momento de quietud, cuando la casa aún dormía y ella podía prepararse en silencio, recogiendo su cabello en una trenza simple y ajustándose el delantal blanco que Beatriz le había entregado el primer día. Sus mañanas seguían un ritual preciso. Comenzaba por la cocina, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a pan tostado. Luego subía las escaleras principales, siempre cuidando de no hacer ruido, para limpiar los salones, pulir los cristales hasta que reflejaran el cielo, sacudir las alfombras persas que valían más que todo lo que su familia había poseído. Pero lo que más amaba Clara eran los momentos robados con los niños. Una mañana, mientras sacudía los cortinajes del salón azul, escuchó pasos pequeños acercándose. Miguel apareció en pijama, arrastrando una manta gastada y con el cabello revuelto. «Clara, no puedo dormir», murmuró con voz somnolienta. Ella dejó el plumero y se arrodilló frente a él. «Tuviste una pesadilla, cariño». El niño asintió, y sin pensarlo 2 veces, Clara lo abrazó. En ese instante, desde el umbral, Sofía y Lucas aparecieron también. Como si hubieran estado esperando su turno, los 3 se acurrucaron junto a ella en el sofá de terciopelo. Y Clara comenzó a contarles la historia de una estrella valiente que iluminaba el camino de los niños perdidos. No vio a Eduardo observándolos desde las sombras del pasillo, su expresión transformada por algo que había olvidado sentir: paz. Los recuerdos de Clara la visitaban en los momentos más inesperados. Recordaba su propia infancia en una casa diminuta donde el amor abundaba pero el dinero escaseaba. Su madre cosiendo bajo la luz mortecina de una vela para ahorrar electricidad. Su padre llegando exhausto de trabajar en la construcción, pero siempre con una sonrisa para ella. Habían sido pobres, sí, pero ricos en aquello que verdaderamente importaba. Por eso había aceptado limpiar casas desde los 14 años. Por eso cada moneda ahorrada la guardaba con esperanza. Algún día, se prometía, estudiaría, sería alguien. No porque su vida actual careciera de dignidad, sino porque sabía que podía ser más. Eduardo Monteiro era un enigma que Clara observaba desde la distancia respetuosa de su posición. Era un hombre que se movía por la mansión como un fantasma, siempre absorto en papeles, en llamadas telefónicas que duraban horas, en reuniones que lo mantenían ausente hasta altas horas de la noche. Pero Clara había notado las grietas en su armadura, la forma en que sus hombros se hundían cuando creía que nadie lo veía, cómo sus dedos acariciaban distraídamente el marco de plata que contenía la fotografía de una mujer hermosa, Elena. Supo después que sonreía con una alegría que ya no habitaba aquella casa. Una tarde, mientras Clara organizaba la biblioteca, Eduardo entró buscando un documento. Se detuvo al verla subida en la escalerilla, alcanzando un libro en el estante superior. «Tenga cuidado»,
dijo él, acercándose instintivamente. Clara bajó con el libro entre las manos. Estoy acostumbrada, señor. En mi casa siempre fui yo quien alcanzaba las cosas altas para mi madre. Fue un comentario simple, sin pretensiones, pero algo en la forma en que Clara lo dijo, con ese orgullo humilde de quien viene de poco pero no se avergüenza, hizo que Eduardo realmente la mirara por primera vez, no como a una empleada, sino como a una persona. «¿Y cómo están los niños?», preguntó él torpemente. «Los escucho reír más últimamente». Clara sonrió y fue como si alguien hubiera encendido una vela en la penumbra. «Son maravillosos, señor Monteiro, inteligentes, curiosos, solo necesitan tiempo y amor». Eduardo asintió, sintiendo un nudo extraño en la garganta. «Mi esposa. Ella solía leerles todas las noches. Desde que murió yo no he podido». «No tiene que hacerlo todo usted solo», respondió Clara con gentileza. «A veces está bien pedir ayuda». Esas palabras se quedaron con él mucho después de que Clara se retirara de la biblioteca. Pero no todos en la mansión veían con buenos ojos la creciente presencia de Clara. Beatriz observaba cada interacción con ojos calculadores. Había sido ella quien estuvo junto a Eduardo cuando Elena exhaló su último aliento. Ella quien organizó el funeral, quien mantuvo la casa funcionando durante los meses de duelo. Ella quien se consideraba la verdadera guardiana de aquella familia. Y ahora llegaba esta muchacha de la nada, con su humildad irritante y sus sonrisas fáciles, robando el cariño de los niños, capturando la atención del señor. Una tarde, mientras Clara terminaba de limpiar el salón principal, Beatriz se acercó con pasos medidos. «El señor Monteiro ha solicitado que cenes con la familia esta noche», dijo con voz gélida. «Los niños insistieron». Clara parpadeó sorprendida. Pero no sería apropiado, doña Beatriz. Es una orden, no una invitación», cortó la gobernanta dando media vuelta esa noche, sentada a la inmensa mesa del comedor. Ella, una simple faccineira, junto al millonario Eduardo Monteiro y sus 3 hijos. Clara sintió que algo fundamental estaba cambiando. Los niños parloteaban felices. Eduardo sonreía genuinamente por primera vez, y desde su posición en la puerta del comedor, Beatriz apretaba las manos hasta que sus nudillos se tornaron blancos, porque en ese preciso instante la gobernanta tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Clara tenía que irse, costara lo que costara. Un mes después de la llegada de Clara, la mansión Monteiro había comenzado a respirar de nuevo. Los pasillos que antes resonaban con el eco del silencio ahora se llenaban con risas infantiles. Los jardines, otrora testigos mudos de la melancolía, ahora veían correr a 3 niños persiguiendo mariposas, mientras Clara los seguía con mirada vigilante. «Tía Clara, mira, mira», gritó Sofía, señalando una flor roja que acababa de descubrir. El apodo había surgido naturalmente, sin que nadie lo impusiera. Un día Miguel la había llamado así, y sus hermanas lo repitieron como si fuera lo más obvio del mundo. Eduardo no se opuso, de hecho. Algo en su expresión se suavizaba cada vez que escuchaba a sus hijos pronunciar ese nombre con tanto cariño. Las cenas familiares se habían convertido en tradición. Cada noche, Eduardo regresaba del trabajo con el propósito renovado de compartir la mesa con sus hijos, y cada noche los niños insistían: «¿Dónde está tía Clara? Que venga a cenar con nosotros». Clara trataba de mantener la distancia apropiada, consciente de su posición, pero era difícil resistirse a los abrazos espontáneos de los pequeños, a las preguntas interminables de Miguel sobre las estrellas, a la forma en que Lucas le sostenía la mano cuando tenía miedo. Desde su habitación, en el ala de servicio, Beatriz contemplaba la escena a través de la ventana. Eduardo riendo, mientras Clara ayudaba a Sofía a cortar su comida. La imagen le quemaba como ácido. 20 años había dedicado a la familia Monteiro,
Había sido testigo del matrimonio de Eduardo con Elena, una mujer hermosa pero frágil, demasiado delicada para este mundo. Había estado presente cuando nacieron los trillizos. Cuando Elena comenzó a debilitarse después del parto, había sostenido la mano de Eduardo la noche en que Elena murió, susurrándole palabras de consuelo que salían directamente de su corazón enamorado, porque ese era el secreto que Beatriz guardaba como veneno en sus venas. Amaba a Eduardo Monteiro, lo había amado en silencio durante años, convenciéndose de que algún día, cuando el dolor disminuyera, él vería en ella no solo a la gobernanta eficiente, sino a la mujer que siempre había estado a su lado. Y ahora llegaba esta niña insignificante, con su delantal arrugado y sus manos callosas, robándole todo lo que Beatriz había esperado pacientemente ganar. La primera ofensiva fue sutil. Un florero antiguo apareció roto en el salón donde Clara había estado limpiando. Beatriz convocó a Clara a su despacho con expresión severa. «Este florero perteneció a la bisabuela del señor Monteiro», dijo fríamente, señalando los fragmentos. «Era una pieza invaluable. ¿Cómo pudo ser tan descuidada?» Clara palideció. «Doña Beatriz, yo no toqué ese florero. Estaba intacto cuando terminé de limpiar». «Me está llamando mentirosa». «No, señora, jamás. Solo digo que descontaremos el valor de su salario. Puede retirarse». Clara salió con lágrimas contenidas, pero mantuvo la cabeza alta. Pedro, el jefe de seguridad, la vio pasar y frunció el ceño. Había algo en todo aquello que no le gustaba. Los sabotajes continuaron, documentos que Clara supuestamente no había organizado correctamente, toallas que faltaban del inventario, acusaciones de negligencia que llovían sobre ella con precisión calculada. Pero Clara aguantaba, no por orgullo, sino porque necesitaba ese trabajo, porque amaba a esos niños, porque había encontrado en aquella casa algo que no sabía que estaba buscando, un propósito. Una tarde de sábado, Eduardo sorprendió a todos anunciando que irían de picnic al jardín. Los niños gritaron de alegría y, naturalmente, insistieron en que Clara los acompañara. «Por favor, papá, di que sí», suplicó Lucas, colgándose del brazo de su padre. Eduardo miró a Clara, quien se ruborizó. «Si no es molestia». «No lo es», respondió él con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Fue una tarde mágica. Extendieron una manta bajo un roble centenario, y Clara había preparado sándwiches con la ayuda de los niños esa mañana. Miguel perseguía insectos con entusiasmo científico, mientras sus hermanas tejían coronas de flores silvestres. Eduardo, sentado junto a Clara, observaba a sus hijos con una expresión que ella no le había visto antes. «Gratitud pura. Mi esposa amaba este jardín», dijo él de pronto con voz suave. «Decía que aquí podía escuchar a Dios». Clara guardó silencio, sintiendo que Eduardo necesitaba hablar. «Después de que murió, no pude volver aquí. Todo me recordaba a ella, pero ahora», miró a Clara, «ahora puedo ver que la vida continúa y que está bien sonreír de nuevo». Sus ojos se encontraron por un instante demasiado largo, y algo tembló en el aire entre ellos. Clara desvió la mirada primero, consciente de las líneas que no podía cruzar, pero desde la ventana de su despacho, Beatriz había visto todo. La forma en que Eduardo miraba a Clara, la intimidad natural entre ellos, la familia que se estaba formando sin incluirla a ella. Esa noche, encerrada en su habitación, Beatriz miraba fotografías antiguas con ojos brillantes de lágrimas y rabia. En una de ellas, ella aparecía joven junto a Eduardo y Elena en el día de su boda. Había sido dama de honor, testigo silenciosa de la felicidad ajena. En otra foto, sostenía en brazos a los trillizos recién nacidos. Recordaba el peso de esos pequeños cuerpos, la forma en que Miguel había envuelto su diminuto dedo alrededor del suyo. Durante años se había convencido de que era como una segunda madre para ellos. Pero ahora los niños tenían un nuevo nombre en sus labios:
Tía Clara, tía Clara, tía Clara. El nombre retumbaba en su mente como una sentencia. Beatriz guardó las fotografías y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón oculto donde guardaba documentos que nadie debía ver, registros de transferencias bancarias irregulares, recibos alterados, pruebas de años desviando pequeñas cantidades que sumaban una fortuna. Había planeado usar ese dinero para asegurar su futuro, para el día en que Eduardo finalmente la viera, pero ahora ese futuro se evaporaba ante sus ojos. Clara tenía que irse. No bastaba con pequeños sabotajes. Necesitaba algo definitivo, algo que la expulsara de la mansión para siempre, y mientras la luna se elevaba sobre los jardines que Elena había amado, Beatriz comenzó a tejer una red de la cual Clara no podría escapar. El veneno de la envidia había encontrado terreno fértil, y sus raíces se hundían profundo. Los días siguientes se tornaron extraños, cargados de una tensión que Clara no alcanzaba a comprender del todo. Pequeñas cosas comenzaron a desaparecer. Un pendiente de plata que Eduardo le había regalado a Elena, un reloj antiguo de la vitrina del salón, documentos importantes del despacho, y cada vez las sospechas recaían sobre Clara. «Es la única que tiene acceso a todas las habitaciones», comentó Beatriz durante una reunión con el personal, su voz rebosante de preocupación fingida. «No quiero acusar sin pruebas, pero...» Los otros empleados comenzaron a mirar a Clara con desconfianza. Ella sentía sus ojos seguirla por los pasillos, escuchaba sus susurros cuando pasaba. La soledad que había conocido toda su vida se multiplicaba ahora dentro de aquellas paredes donde creyó haber encontrado un hogar. Solo Pedro, el jefe de seguridad, un hombre de 50 años con rostro curtido y ojos sabios, parecía no creer en las acusaciones. «No te preocupes, muchacha», le dijo un día, después de encontrarla llorando en silencio en la cocina. «Las cosas siempre vuelven a aparecer en esta casa misteriosamente». Clara lo miró con ojos enrojecidos. «¿Usted cree que alguien está...?» Pedro no respondió, pero la mirada que le dirigió decía todo lo necesario. Él había trabajado en la mansión durante 15 años, había visto muchas cosas y había aprendido que no todo lo que brilla es oro, pero los niños seguían siendo su luz en aquella oscuridad creciente. Cada abrazo, cada «te quiero, tía Clara», susurrado antes de dormir, cada dibujo que le regalaban, le daban fuerzas para continuar. Una mañana soleada, Eduardo sorprendió a Clara mientras ella tendía ropa en el patio trasero. Los niños estaban en su clase de música, y la casa disfrutaba de un momento de quietud inusual. «Clara, ¿tienes un momento?», preguntó él con las manos en los bolsillos, casi tímido. Ella dejó la sábana que estaba colgando y se volvió hacia él, secándose las manos en el delantal. «Por supuesto, señor Monteiro. He notado que, que has estado más callada últimamente», comenzó él, «y quería que supieras que valoro mucho tu trabajo aquí. Los niños te adoran y yo también aprecio todo lo que haces». Clara sintió un nudo en la garganta. «Gracias, señor. Eso significa mucho para mí. Llámame Eduardo», dijo él de pronto, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «Al menos cuando no estemos frente a los demás, me hace sentir menos». Solo fue un momento de vulnerabilidad pura, y Clara vio al hombre detrás del millonario, alguien que había perdido demasiado y que estaba aprendiendo, lentamente, a vivir de nuevo. «¿Te gustaría acompañarnos al jardín botánico este fin de semana?», preguntó Eduardo. «Los niños han estado rogando ir, y sería agradable tener compañía adulta, alguien con quien conversar». Clara aceptó, sintiendo que el corazón le latía de una forma que no debería, porque sabía que lo que estaba sintiendo era peligroso, porque había líneas que no debían cruzarse, mundos que no podían mezclarse. Pero cuando Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos por primera vez, Clara supo que ya era demasiado tarde para proteger su corazón. Desde su despacho en el segundo piso,
Beatriz observaba la escena con las manos apretadas hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. Los vio conversar, vio la forma en que Eduardo se inclinaba hacia Clara, como si sus palabras fueran lo único que importaba en el mundo. El odio que burbujeaba en su pecho encontró finalmente un propósito claro. Esa tarde, mientras Clara limpiaba la biblioteca, escuchó voces que venían del despacho contiguo. La puerta estaba entreabierta, y aunque sabía que no debía escuchar, algo en el tono urgente la detuvo. «Los documentos están listos», decía Beatriz al teléfono, su voz más baja de lo habitual. «Las transferencias se completarán el viernes. Nadie sospecha nada». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Transferencias? ¿De qué estaba hablando? Solo mantén tu parte del trato», continuó Beatriz, «y asegúrate de que los registros sean imposibles de rastrear. El señor Monteiro no puede enterarse». El corazón de Clara latía tan fuerte que temió que la oyeran. Lentamente, muy lentamente, se alejó de la puerta. No entendía completamente lo que había escuchado, pero sabía que algo estaba muy mal. El problema era ¿a quién podía decirle? ¿Y quién le creería a una simple empleada doméstica contra la gobernanta que llevaba 20 años en la casa? Cuando Clara se volvió, Beatriz estaba de pie frente a ella, el rostro pálido pero los ojos brillando con algo oscuro y peligroso. «¿Hace cuánto que estás ahí?», preguntó con voz gélida. Yo solo estaba limpiando». «Doña Beatriz, no escuché nada», mintió Clara sintiendo el miedo trepar por su garganta. Beatriz se acercó lentamente, estudiando cada gesto de Clara. «Espero que sea verdad, porque sería muy peligroso para ti. Oír cosas que no te conciernen». No fue una amenaza directa, pero no necesitaba serlo. El mensaje era claro. Esa noche, mientras Clara se acostaba en su pequeña habitación, no podía dejar de pensar en aquella conversación. Debía decirle a Eduardo, pero ¿y si Beatriz tenía razón? ¿Y si nadie le creía? Peor aún, ¿y si al hablar ponía en peligro no solo su trabajo, sino su seguridad? Afuera, una tormenta comenzaba a formarse. Nubes negras se acumulaban en el horizonte como presagios. El viento soplaba entre los árboles del jardín y en algún lugar de la mansión Beatriz permanecía despierta, planeando, porque Clara había cometido un error fatal. Había visto demasiado. Y Beatriz no podía permitir que esa muchacha permaneciera en la mansión un día más. La decisión estaba tomada. Solo necesitaba el momento perfecto, la oportunidad ideal. Y esa oportunidad llegaría más pronto de lo que Clara podía imaginar. Envuelta en lluvia y oscuridad, en el lugar más siniestro de toda la mansión Monteiro, el sótano olvidado donde nadie nunca bajaba, el destino estaba en marcha, y la tormenta que se avecinaba no era solo la del cielo. La tarde llegó envuelta en gris. Nubes espesas se arrastraban sobre la ciudad como criaturas hambrientas, devorando la luz del sol. El aire se había tornado denso, cargado con esa electricidad particular que precede a las grandes tormentas. Clara sentía la presión en sus sienes mientras doblaba toallas en el cuarto de lavado. Eduardo había salido temprano para una reunión crucial con inversores extranjeros. «Regreso tarde», había dicho. Besando las frentes de sus hijos antes de partir, los niños, inquietos por el clima amenazante, se habían pegado a Clara toda la mañana. «Tía Clara, ¿los truenos pueden romper las casas?», preguntó Miguel con ojos enormes. Ella lo abrazó, sintiendo el cuerpecito tembloroso contra el suyo. «No, cariño, esta casa ha resistido muchas tormentas. Nos mantendrá seguros». Las primeras gotas comenzaron a golpear las ventanas alrededor de las 3 de la tarde. Para las 4, el cielo se había tornado negro como tinta derramada y la lluvia caía con furia primitiva. Beatriz apareció en el salón donde Clara jugaba con los niños, construyendo torres con bloques de madera. Su expresión era serena, casi amable, lo cual debería haberle advertido a Clara que algo andaba mal. «Clara,
Necesito que me hagas un favor, dijo la gobernanta con tono meloso. Hay unas toallas antiguas en el sótano, las de lino bordado, que la abuela de la señora Elena trajo de Europa. El señor Monteiro me pidió que las prepare para unos invitados especiales que llegarán la próxima semana. Clara se puso de pie, sacudiéndose las manos. En el sótano no sabía que había toallas allí. Están en baúles antiguos, al fondo. Es un desorden, lo sé, pero necesito que las traigas ahora. No puedo dejar esta tarea para después. Algo en el tono de Beatriz hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Clara, pero ella asintió. Por supuesto, doña Beatriz. Se volvió hacia los niños. Pequeños, quédense aquí jugando. Vuelvo enseguida. No, gritó Sofía aferrándose a su falda. No te vayas, tía Clara. Tengo miedo de la tormenta. Clara miró a Beatriz buscando ayuda, pero la gobernanta se encogió de hombros. Si los niños quieren ir contigo, no veo problema. El sótano es perfectamente seguro. No lo era. Clara lo sabía. Había pasado frente a esa puerta de hierro docenas de veces, notando siempre el olor a humedad que emanaba de ella, el frío que parecía filtrarse incluso a través del metal grueso. Pero los niños ya estaban tomándola de las manos, y Beatriz esperaba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Está bien, cedió Clara, pero se quedan junto a mí en todo momento. La puerta del sótano se abrió con un quejido largo y oxidado. Una escalera de piedra descendía hacia las entrañas de la casa, tan empinada que daba vértigo mirarla. Clara encendió el interruptor, pero la única bombilla que funcionaba colgaba al fondo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra húmeda. «Quédense cerca», advirtió Clara, sosteniendo a Lucas con una mano y a Sofía con la otra. Miguel bajaba delante, aferrándose a la barandilla con fuerza. El sótano era más grande de lo que Clara esperaba. Se extendía bajo toda la mansión, un laberinto de habitaciones pequeñas llenas de muebles cubiertos con sábanas, cajas apiladas hasta el techo, baúles antiguos con cerraduras oxidadas. El olor a moho era abrumador. «¿Dónde están esas toallas?», murmuró Clara, guiando a los niños entre el desorden. Encontró un baúl al fondo, cerca de una pared que goteaba. Lo abrió y efectivamente había toallas de lino con bordados delicados. Las tomó en sus brazos. «Listo, niños, volvamos arriba». Pero cuando regresaron al pie de la escalera, Clara notó algo que le heló la sangre. La puerta de hierro estaba cerrada. «Doña Beatriz», llamó, subiendo los primeros escalones. «Doña Beatriz». La puerta se cerró, empujó con el hombro, no se movió, golpeó con los puños. «Por favor, hay niños aquí abajo». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el tamborileo de la lluvia en algún lugar muy arriba, y entonces lo escuchó, el clic definitivo de un candado siendo cerrado. El sonido reverberó en el sótano como una sentencia de muerte. «No, no, no, no». Clara golpeó la puerta con todas sus fuerzas. «Beatriz, abra esta puerta. ¿Me oye? Abra». Los niños comenzaron a llorar. Miguel corrió escaleras arriba y también empezó a golpear sus pequeños puños inútiles contra el metal grueso. «¡Papá! ¡Papá!». Clara se obligó a respirar. Tenía que mantener la calma. Los niños la necesitaban calmada. Se arrodilló y los reunió en sus brazos. «Está bien, todo va a estar bien». «¿Por qué cerró la puerta la señora Beatriz?», sollozó Sofía. Clara no tenía respuesta. O sí la tenía, pero era demasiado terrible para pronunciarla en voz alta. Había sido una trampa cuidadosamente planeada, y ella había caído directamente en ella. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Clara intentó mantener a los niños distraídos, pero el frío del sótano se filtraba hasta los huesos.
Lucas no dejaba de temblar. Sofía se había quedado dormida contra el pecho de Clara, agotada de tanto llorar. Clara rasgó una de las toallas antiguas que importaban las reliquias familiares cuando había vidas en juego, y envolvió a los niños. Los acurrucó juntos en un rincón donde el suelo estaba menos húmedo, y los cubrió con su propio cuerpo para darles calor. «Tía Clara, vamos a morir aquí», susurró Miguel. «No», respondió ella con firmeza, aunque el miedo le cerraba la garganta. «Tu papá vendrá, nos encontrará». «¿Lo prometes?». Clara lo abrazó más fuerte. «Lo prometo». Pero en el silencio del sótano, con la tormenta rugiendo arriba y la oscuridad cerrándose como fauces a su alrededor, Clara comenzó a rezar. Rezó con una desesperación que no había conocido jamás, rogando a un Dios que a veces parecía muy lejano. «Por favor», suplicaba en silencio, «no por mí, por ellos. Son solo niños. Por favor, que alguien nos encuentre». Arriba, en la mansión cálida e iluminada, Beatriz limpiaba metódicamente cualquier evidencia de lo que había hecho. Le diría a los demás empleados que Clara había pedido salir temprano, que los niños estaban durmiendo en sus habitaciones. Nadie cuestionaría a la gobernanta de 20 años, y cuando Eduardo regresara sería demasiado tarde. Para entonces, Clara habría aprendido su lección sobre intentar robar lo que no le pertenecía. Si sobrevivía para contarlo, claro. La tormenta seguía cayendo, implacable, ocultando con su ruido cualquier grito que pudiera escapar del sótano maldito. El tiempo en el sótano perdía significado. Podían haber pasado 2 horas o 10. Clara no tenía forma de saberlo. La única bombilla parpadeaba intermitentemente, amenazando con sumirlos en oscuridad absoluta. Cada vez que lo hacía, Lucas gritaba y se aferraba a ella con más fuerza. El frío era lo peor. Se filtraba desde las paredes de piedra, desde el suelo húmedo, desde el aire mismo. Clara sentía cómo se instalaba en sus huesos, volviéndose parte de ella. Los niños temblaban incluso bajo las toallas improvisadas, sus labios tomando un tinte azulado que le partía el corazón. «Tía Clara, tengo hambre», gimió Sofía, despertando de su agitado sueño. Clara la acunó, besando su frente fría. «Lo sé, mi amor, lo sé. Pronto comeremos algo rico, te lo prometo». Pero era una promesa vacía, y ambas lo sabían. Miguel, el más fuerte de los 3, intentaba ser valiente. «Cuando papá nos encuentre, le voy a decir que la señora Beatriz es mala, muy mala». «Shh», susurró Clara. «No pienses en eso ahora, piensa en cosas bonitas. ¿Recuerdan la historia de la princesa y el dragón que les conté? Cuéntala otra vez», suplicó Lucas, su voz pequeña apenas un susurro. Así que Clara contó, con voz temblorosa al principio, luego más firme a medida que se obligaba a creer en sus propias palabras. Contó historias de princesas valientes y caballeros nobles, de dragones que no eran malvados sino incomprendidos, de finales felices donde el bien siempre triunfaba. Y mientras contaba, rezaba para que sus palabras fueran proféticas. Arriba, en la mansión iluminada y cálida, la farsa continuaba. Los otros empleados habían aceptado sin cuestionar la explicación de Beatriz. Clara había tenido una emergencia familiar y se había marchado temprano. Los niños estaban dormidos después de un día agotador. Todo perfectamente normal. Nadie notó la tensión en los hombros de Beatriz, ni cómo sus manos temblaban ligeramente cuando servía el té. Nadie vio cómo se sobresaltaba cada vez que un trueno sacudía la casa, como si la naturaleza misma gritara su acusación. Pedro, sin embargo, tenía un sexto sentido para las cosas que no encajaban. Mientras hacía su ronda nocturna, notó el candado nuevo en la puerta del sótano. ¿Desde cuándo estaba ahí? Y más importante, ¿por qué? Se acercó. Colocó la mano sobre el metal frío. ¿Era su imaginación o había escuchado algo, un sonido tan débil que podría haber sido el viento? Pero no era el viento. Eduardo regresó a casa cerca de las 11 de la noche. Exhausto y empapado,
La reunión había sido un desastre. Su mente no había estado presente. Durante todo el día había tenido una sensación extraña, una inquietud que no podía explicar, como si algo fundamental estuviera mal. Se quitó el abrigo mojado y llamó. «Niños, Clara». Beatriz apareció con una bandeja de té, su expresión perfectamente serena. «Los niños están dormidos, señor, y Clara tuvo que irse, una emergencia con su madre». Eduardo frunció el ceño. Se fue sin despedirse de los niños. Eso no es propio de ella. Fue repentino, respondió Beatriz rápidamente. Parecía muy alterada. Algo no cuadraba. Clara jamás se iría sin avisar. Especialmente sabiendo cuánto significaba para los niños, Eduardo subió las escaleras, su inquietud creciendo con cada paso. Abrió la puerta del cuarto de los niños. Las camas estaban vacías, perfectamente hechas, intactas. Nadie había dormido en ellas. El mundo de Eduardo se inclinó sobre su eje. Beatriz. Su grito resonó por toda la mansión. En el sótano, Clara alzó la cabeza bruscamente. Ese era Eduardo, su voz, distorsionada por la distancia y las paredes gruesas, pero inequívocamente suya. «¡Estamos aquí!», gritó con toda la fuerza que le quedaba. «¡Eduardo! ¡En el sótano! ¡Ayuda!». Los niños también comenzaron a gritar, sus voces agudas, mezclándose en un coro desesperado. Miguel golpeaba la puerta con renovada energía. Lucas lloraba el nombre de su padre una y otra vez, pero el metal era demasiado grueso, la distancia demasiado grande. Sus gritos se perdían en las entrañas de piedra de la vieja mansión. Eduardo bajaba las escaleras como poseído. Beatriz corriendo tras él, intentando mantener su historia. «Señor, por favor, no entiendo qué. ¿Dónde están mis hijos?». La voz de Eduardo era peligrosamente baja. «¿Dónde están mis hijos? Yo pensé que estaban durmiendo. Quizás salieron al jardín y...». «En medio de la tormenta», rugió Eduardo. «¿Crees que soy idiota?». Convocó a todo el personal, Pedro, la cocinera, las mucamas, el jardinero, todos despertados, todos movilizados. «Busquen en cada habitación, cada armario, cada rincón de esta maldita casa. Encuentren a mis hijos». La búsqueda fue frenética. Linternas cortaban la oscuridad. Voces llamaban nombres que no recibían respuesta. Eduardo sentía que se ahogaba, que el aire no llegaba a sus pulmones. Las imágenes de Elena muriendo, de perder también a sus hijos, lo atormentaban como demonios personales. Pedro seguía un patrón metódico, verificando sistemáticamente cada área. Cuando llegó nuevamente al sótano se detuvo. Ese candado. Había algo profundamente mal con ese candado. Se acercó, presionó su oído contra la puerta fría y lo escuchó, débil, casi imperceptible. Pero ahí, una voz infantil llamando, «Papá, papá». «Señor, señor Monteiro». Pedro corrió por los pasillos. «Aquí, están en el sótano». Eduardo llegó en segundos, el rostro pálido como la muerte. «¿Las llaves? ¿Dónde están las llaves?». «Beatriz las tiene», dijo Pedro, y ambos hombres se volvieron hacia la gobernanta. Ella estaba pálida, temblando, todas sus máscaras finalmente cayendo. Yo no». «Dámelas». Ahora, con manos temblorosas, Beatriz sacó las llaves de su bolsillo. Eduardo se las arrebató, casi rompiéndolas en su prisa por abrir el candado. El metal cedió, la puerta se abrió de golpe. Lo que Eduardo vio le atravesó el corazón como una lanza. Clara estaba acurrucada en el suelo de piedra, los tres niños envueltos en trapos, sus rostros azulados por el frío, sus ojos enormes y asustados. Estaban vivos, pero apenas hipotérmicos, aterrorizados, marcados por horas de terror puro. «Papá», susurró Miguel, y esa palabra, dicha con tal alivio y amor, quebró algo fundamental en Eduardo. Bajó las escaleras de tres en tres, cayendo de rodillas junto a ellos. «Mis bebés, mis bebés, mis bebés», repetía mientras los tomaba en sus brazos, verificando que estuvieran completos, vivos.
reales. Clara, exhausta hasta el punto del colapso, solo alcanzó a susurrar: «Los mantuve, calientes, como pude». Entonces todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en una cama suave, rodeada de mantas tibias, una crib en su brazo, un médico verificando sus constantes vitales, y junto a la cama, Eduardo sentado con la cabeza entre las manos, llorando silenciosamente. Los niños estaban a salvo. Ella estaba a salvo. Pero la noche en el sótano los había cambiado a todos para siempre. El amanecer llegó sin ceremonias, filtrándose por las cortinas de la habitación de huéspedes, donde Clara había estado durmiendo durante 14 horas seguidas. El médico había dicho que era hipotermia leve, shock emocional, agotamiento extremo, pero que se recuperaría. Los niños estaban en sus propias habitaciones, también bajo supervisión médica, también durmiendo el sueño de quienes han sobrevivido a lo imposible. Eduardo no había dormido en absoluto. Había pasado la noche yendo de habitación en habitación, verificando que sus hijos respiraran, que Clara estuviera viva, que todo aquello no fuera una pesadilla, porque fácilmente podría haberlo sido. Si Pedro no hubiera escuchado aquellos sonidos débiles, si hubiera llegado 1 hora más tarde, si el frío hubiera sido más intenso. No quería pensar en los sí. No podía, en su despacho, con las primeras luces del alba iluminando el desastre de papeles sobre su escritorio. Eduardo había tomado una decisión. Durante las horas oscuras de la noche, mientras su casa dormía y él velaba como guardián impotente, había comenzado a buscar y había encontrado. Beatriz estaba encerrada en su habitación esperando. Sabía que era cuestión de tiempo. Había visto la mirada en los ojos de Eduardo cuando la puerta del sótano se abrió. Había visto su propia condena reflejada en ellos. El golpe en su puerta llegó a las 7 de la mañana. «Mi despacho ahora». La voz de Eduardo no admitía réplica. Beatriz se miró en el espejo antes de salir. 20 años dedicados a esta familia, y todo terminaba así. El despacho olía a café fuerte y a tensión contenida. Eduardo estaba de pie junto a su escritorio y sobre él, cuidadosamente ordenados, había documentos, muchos documentos. «Siéntate», ordenó él sin mirarla. Beatriz obedeció, sus piernas apenas sosteniéndola. Eduardo finalmente se volvió, y ella casi retrocedió ante la furia fría en sus ojos. «Voy a preguntarte algo y quiero la verdad», comenzó él con voz controlada, demasiado controlada. «¿Cuánto tiempo llevas robándome?» Beatriz abrió la boca, pero no salieron palabras. Eduardo tomó uno de los documentos. 3 años, 3 años de transferencias irregulares, de facturas infladas, de recibos falsificados. Dejó caer el papel. Pequeñas cantidades al principio, tan pequeñas que nadie las notaría, pero con el tiempo. Tomó otro documento. Con el tiempo suman casi 2 millones de reales. «Eduardo, no me llames por mi nombre». La explosión fue tan repentina que Beatriz se encogió en su silla. «No tienes ese derecho». No después de lo que hiciste. Él caminó hacia ella, y por primera vez en su vida, Beatriz tuvo miedo, miedo real. «Trancaste a 3 niños inocentes en el sótano». Su voz ahora era un susurro letal. «A mis niños. Los dejaste allí para que murieran de frío y terror. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por celos? Dime por qué». Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Beatriz, pero eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. «Porque ella te estaba robando», sollozó. «Esa muchacha insignificante, con su humildad falsa y sus sonrisas, te estaba robando igual que me robó a mí, todo lo que yo había construido, toda mi vida dedicada a esta familia». «Tu vida», Eduardo la miraba con asco. «Trabajabas para mí, Beatriz, era tu empleo, no tu familia. Yo estuve aquí cuando Elena murió», gritó ella. «Yo sostuve tu mano, yo cuidé a tus hijos. Su voz se quebró. «Yo te amaba durante todos estos años. Te amé en silencio,
esperando que algún día me vieras. Y entonces llegó ella, y en un mes, te hizo sentir lo que yo nunca pude en 20 años. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo se dejó caer en su silla, de repente luciendo exhausto más allá de las palabras. No puedo, ni siquiera puedo procesarlo. Tomó el teléfono. Voy a llamar a la policía. No. Beatriz se puso de pie de un salto. Por favor, Eduardo, señor Monteiro, por todos estos años, ¿quieres que tenga clemencia? Eduardo la miró fijamente. Después de que dejaste a mis hijos aterrorizados en la oscuridad, después de que Clara pudo haber muerto protegiéndolos, su mano estaba sobre el teléfono, pero algo lo detuvo. Quizás era el recuerdo de Elena, quien siempre había abogado por el perdón. Quizás era el simple cansancio, o quizás era porque, a pesar de todo, veía a Beatriz como lo que era, una mujer rota por su propia amargura. No llamaré a la policía, dijo finalmente. Beatriz dejó escapar un sollozo de alivio. Pero quiero que te vayas. Ahora, hoy, tienes 1 hora para empacar tus cosas y salir de esta casa. No darás referencias, no recibirás recomendación. Y si alguna vez intentas contactar a mi familia o a Clara, entonces sí llamaré a las autoridades y me aseguraré de que pagues por cada delito que cometiste. Y el dinero, considéralo severance pay por 20 años de servicio, respondió él amargamente. Ahora vete antes de que cambie de opinión. Beatriz salió del despacho tambaleándose 1 hora después, con una maleta en cada mano. Cruzó el umbral de la mansión Monteiro por última vez. Se volvió para mirar atrás, hacia las ventanas donde una vez creyó que construiría su futuro, pero esas ventanas ahora estaban cerradas para ella, para siempre. En la habitación de huéspedes, Clara finalmente despertó. Eduardo estaba sentado junto a su cama, observándola con tal intensidad que ella se ruborizó. «Los niños», fueron sus primeras palabras. «Están bien», respondió él con voz ronca. «Gracias a ti, los mantuviste con vida. Solo hice...» «No», la interrumpió él, tomando su mano. «No digas que solo hiciste lo que cualquiera haría, porque no es cierto. Sacrificaste tu propio calor, tu propia seguridad. Les diste esperanza cuando todo estaba oscuro. Los salvaste. Clara, a los 3. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Clara. Tenía tanto miedo. Lo sé, yo también». Eduardo apretó su mano. «Pero terminó. Beatriz se fue, y te juro por todo lo que es sagrado que nunca más permitiré que alguien te lastime». Fue una promesa que resonó en ambos como un voto. Afuera, el sol finalmente rompió entre las nubes, iluminando los jardines que habían presenciado tanto dolor. Y ahora, quizás, comenzaban a ver la posibilidad de sanar. La luz había atravesado la oscuridad, y aunque las cicatrices permanecerían, también lo haría la certeza de que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra la manera de prevalecer. Los días que siguieron se movieron como en sueños. Clara había sido trasladada a una de las habitaciones principales de invitados. Eduardo insistió, ignorando sus protestas. Donde podía recuperarse con comodidad. Un doctor la visitaba 2 veces al día, monitoreando no solo su recuperación física, sino también su estado emocional. Los niños, por su parte, habían sido más resilientes de lo esperado, aunque las pesadillas los visitaban cada noche. Miguel se despertaba gritando que estaba oscuro y frío. Sofía no dejaba de preguntar si la señora Beatriz volvería. Lucas simplemente se negaba a separarse de Clara, llorando cada vez que ella salía de su vista. Eduardo había tomado una decisión sin precedentes. Cerró sus oficinas por 1 semana completa. Por primera vez en años, la familia Monteiro era su absoluta prioridad. Una mañana, encontró a Clara en el jardín, sentada en el mismo banco donde Elena solía leer. Los niños jugaban cerca, sus risas todavía un poco forzadas, pero gradualmente volviendo a la normalidad. «¿Cómo te sientes?», preguntó Eduardo.
Sentándose junto a ella, Clara se encogió de hombros. Físicamente, mejor cada día, emocionalmente. Su voz se quebró. Cada vez que cierro los ojos, estoy de vuelta en ese sótano. Siento el frío. Escucho a los niños llorar. Eduardo tomó su mano sin pensar. Lo sé, yo también, pero estamos aquí ahora, todos estamos aquí. Fue Clara quien finalmente preguntó lo que había estado evitando. ¿Qué pasó con Beatriz? Eduardo suspiró profundamente. Se fue, y antes de irse, confesó todo. Entonces le contó los 3 años de robo sistemático, las transferencias ocultas, los documentos falsificados. Le habló del amor obsesivo que Beatriz había guardado durante décadas, del resentimiento que la había consumido lentamente hasta convertirla en alguien capaz de lo impensable. Era una mujer enferma, concluyó Eduardo, enferma de soledad y de un amor que nunca fue correspondido. No justifico lo que hizo, pero creo que entiendo de dónde vino. Clara asintió, sintiendo una extraña mezcla de ira y piedad. ¿La denunciaste? No, probablemente debí hacerlo, pero... Eduardo miró hacia sus hijos. Ya no quiero más oscuridad en esta casa. Quiero que sanemos todos nosotros. Y así comenzó la verdadera recuperación. Eduardo contrató a un nuevo personal. Pero esta vez, con Clara involucrada en el proceso, le pedía su opinión sobre cada candidato, valorando su juicio de formas que hacían que ella se sintiera vista, respetada, importante. No eres solo una empleada, le dijo él una tarde después de entrevistar a una posible nueva cocinera. Eres parte de esta familia, Clara, y quiero que te sientas así. Las palabras significaban más de lo que ambos estaban listos para admitir. Pedro, quien se había ganado la gratitud eterna de Eduardo por haber encontrado a los niños, fue promovido a jefe de toda la seguridad de la propiedad. Su primera acción fue cambiar todas las cerraduras y eliminar el candado del sótano. «Ese lugar maldito», murmuró, tirando el metal oxidado a la basura. «Debería ser sellado». Pero Eduardo tenía otros planes para el sótano, planes que comenzó a esbozar en secreto, consultando con arquitectos y diseñadores. Una noche, después de acostar a los niños, Eduardo se encontró en su despacho, mirando una fotografía de Elena. Su sonrisa perpetua lo observaba desde el marco de plata. «No sé qué hacer», le susurró a la imagen, como había hecho tantas veces. «Estos sentimientos que estoy desarrollando por Clara, ¿es demasiado pronto? Está bien, por supuesto». No hubo respuesta, pero en el silencio de la noche, Eduardo pensó que podía sentir la bendición de Elena. Ella siempre había querido que él fuera feliz, que amara de nuevo, que viviera Clara en su propia habitación. Luchaba con sentimientos similares. Escribía en un diario que había comenzado después del incidente del sótano, una sugerencia del terapeuta que Eduardo había insistido en que viera. No sé cuándo sucedió exactamente. Escribía con letra temblorosa: «Cuándo dejó de ser solo mi jefe y comenzó a ser más la forma en que mira a sus hijos, su vulnerabilidad cuando habla de Elena, su fortaleza cuando nos salvó. Todo en él me atrae, pero ¿cómo podría funcionar? Él es Eduardo Monteiro, millonario, figura pública. Yo soy solo Clara, la que limpia los pisos de mármol de su mansión». Cerró el diario con un suspiro. Apoyando la frente contra la ventana fría, afuera, la luna llena iluminaba los jardines y por primera vez desde el incidente, Clara sintió que podía respirar completamente. La verdad era que Beatriz, con toda su maldad, había revelado algo fundamental, que el amor no respeta clases sociales ni convenciones. Beatriz había amado a Eduardo a su manera distorsionada, y Clara estaba enamorada de él de la manera más pura que conocía. Pero ¿qué hacer con ese amor? ¿Cómo navegarlo sin arruinar la hermosa familia que estaban construyendo? No tenía respuestas, solo preguntas que la mantenían despierta hasta el amanecer.
Lo que Clara no sabía era que Eduardo, en su propio despacho, escribía preguntas similares en los márgenes de contratos sin leer, que se descubría buscando excusas para hablar con ella, para estar cerca, para ver su sonrisa, que cada noche, antes de dormir, su último pensamiento era para ella, su valentía en el sótano, su gentileza con sus hijos, la forma en que la luz del sol se enredaba en su cabello cuando leía en el jardín. Dos corazones, orbitando alrededor de una verdad que ninguno se atrevía a pronunciar. Pero la verdad, como la luz del amanecer, tiene una forma de revelarse inevitable, y su momento estaba llegando. En el jardín que Elena había amado, bajo el roble centenario donde una vez Eduardo había compartido sus primeras vulnerabilidades con Clara, algo nuevo estaba germinando, no para reemplazar lo que había sido, sino para honrarlo construyendo algo diferente, pero igualmente hermoso. La vida, después de todo, no se detiene en la tragedia, continúa, se transforma, encuentra nuevos caminos, y en la mansión Monteiro, después de tanta oscuridad, finalmente comenzaban a encontrar el suyo. 3 meses después del incidente, la mansión Monteiro era casi irreconocible. No en su arquitectura, esa permanecía tan imponente como siempre, sino en su espíritu. Los pasillos que antes resonaban con ecos solitarios, ahora vibraban con vida. Risas infantiles rebotaban contra los techos altos. Música sonaba desde el salón, donde Clara le enseñaba a Sofía a bailar. Aromas a comida casera se filtraban desde la cocina, donde la nueva cocinera, la señora Marta, preparaba las recetas favoritas de los niños. Eduardo había hecho cambios radicales en su vida. Su asistente ejecutivo ahora tenía órdenes estrictas. No más reuniones después de las 5 de la tarde, no más viajes de negocios que duraran más de 2 días. Su familia, finalmente, plenamente, era su prioridad. Y si sus socios comerciales encontraban extraño el cambio, a Eduardo no le importaba. Había aprendido la lección más dolorosa posible, que el dinero puede comprar mansiones, pero no puede comprar de vuelta el tiempo perdido con aquellos que amas. Una mañana de sábado, Clara bajó para encontrar a Eduardo ya despierto, preparando panqueques con los niños. La escena era tan doméstica, tan cálida, que se detuvo en el umbral solo para absorberla. «¡Tía Clara!», gritó Lucas, corriendo hacia ella cubierto de harina. «Papá está haciendo panqueques y quedaron chueco, pero igual son ricos». Eduardo se volvió, con una mancha de mezcla en la mejilla y una sonrisa avergonzada. «Nunca dije que fuera chef», Clara rió. «El sonido como campanas en la mañana. Déjame ayudar». Trabajaron juntos en la cocina, sus movimientos sincronizados de una manera que solo viene con tiempo compartido. Eduardo vertía la mezcla. Clara la volteaba, los niños ponían la mesa, Miguel con concentración seria, Sofía tarareando una canción inventada. Estos momentos, simples, cotidianos, perfectos, eran los que Eduardo había aprendido a valorar más que cualquier trato millonario. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la supervisión de Pedro, Eduardo llamó a Clara a su despacho. Ella sintió un destello de nerviosismo. Había hecho algo mal, pero la sonrisa en su rostro la tranquilizó. «Quiero mostrarte algo», dijo él, tomando su mano de manera tan natural que ninguno de los dos lo notó. La guió a través de la mansión, bajando escaleras que ella conocía bien. Cuando llegaron a la puerta del sótano, Clara se tensó, los recuerdos inundándola de golpe. Eduardo sintió su vacilación. «Confía en mí». Abrió la puerta, y lo que Clara vio le robó el aliento. El sótano oscuro y mohoso había desaparecido. En su lugar había una sala brillante y colorida, pintada en tonos pastel con murales de bosques encantados y cielos estrellados.
Había estanterías llenas de juguetes, una mesa de arte cubierta de pinturas y pinceles, cojines enormes para leer, incluso un pequeño teatro de títeres en una esquina, y en la pared principal, grabada en una placa de bronce, estaba la frase: «De la oscuridad nació la luz». Clara se llevó las manos a la boca, lágrimas brotando instantáneamente. Eduardo quería transformar el lugar más oscuro en algo hermoso, explicó él, su voz cargada de emoción, para que cuando los niños crezcan y recuerden lo que pasó, también recuerden que la oscuridad no gana, que siempre hay una forma de encontrar la luz. Clara se volvió hacia él, y en sus ojos Eduardo vio todo lo que había estado guardando: gratitud, afecto, y algo más profundo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. «Tú eres la luz», dijo ella suavemente. «Tú y estos niños hermosos. Ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ellos». Eduardo dio un paso más cerca. «Clara, yo». Pero las palabras murieron cuando los niños irrumpieron en el sótano renovado, gritando de emoción al ver su nueva sala de juegos. El momento se rompió, pero la conexión permaneció, brillando entre ellos como un secreto compartido. Las semanas fluyeron como un río tranquilo. Eduardo comenzó a incluir a Clara en todo: decisiones sobre los niños, planes para la casa, incluso conversaciones sobre sus negocios. Descubrió que ella tenía una mente aguda, una perspectiva única que venía de ver el mundo desde ángulos que él nunca había considerado. «¿Qué opinas de esto?», le preguntaba, mostrándole propuestas de inversión. «¿Crees que deberíamos inscribir a los niños en clases de natación?», consultaba antes de tomar decisiones. «¿Cenamos juntos esta noche?», invitaba, y la respuesta siempre era sí. Los empleados notaban el cambio. La señora Marta comentaba en voz baja con Pedro sobre cómo el señor miraba a Clara, cómo sus ojos la seguían cuando ella salía de la habitación. Pedro solo sonreía. Él había visto venir esto desde hace meses. Los niños eran menos sutiles. Una noche, mientras Clara los arropaba, Miguel preguntó con la inocencia brutal de los 4 años: «Tía Clara, ¿por qué no te casas con papá? Así podrías ser nuestra mamá de verdad». Clara se ruborizó hasta la raíz del cabello. «Cariño, no es tan simple». «¿Por qué no?», insistió Sofía. «Papá te quiere y tú lo quieres a él. Lo vemos. Y mamá Elena querría que papá fuera feliz», añadió Lucas con sabiduría que iba más allá de sus años. «Ella nos lo dijo antes de irse al cielo». Clara no sabía qué responder. ¿Cómo explicarles las complejidades del mundo adulto? Las diferencias sociales, las expectativas, los miedos. Pero quizás, pensó mientras besaba sus frentes, los niños veían la verdad más claramente que los adultos, sin las capas de complicaciones que estos añadían. Esa noche, incapaz de dormir, Clara salió al jardín. La luna llena bañaba todo en luz plateada. Se sentó bajo el roble, el mismo donde Eduardo le había hablado de Elena por primera vez. «No sé qué hacer», susurró a las estrellas. «Lo amo. Amo a sus hijos. Amo esta vida que hemos construido juntos. Pero ¿es suficiente? ¿Puede ser suficiente?». «Depende», respondió una voz detrás de ella. Clara se sobresaltó. Eduardo estaba allí, en pijama y descalzo, el cabello despeinado por el sueño. «¿De qué depende?», preguntó ella, el corazón latiendo salvajemente. Eduardo se sentó junto a ella, tan cerca que sus hombros se tocaban. «Depende de si crees que el amor es suficiente para superar todo lo demás. Las diferencias, las expectativas, el qué dirán. ¿Y tú?». Clara apenas podía respirar. «¿Tú crees que es suficiente?». Eduardo se volvió hacia ella, y en sus ojos Clara vio la respuesta antes de que él hablara. «Creo que cuando casi pierdes todo lo que amas, aprendes qué es realmente importante. Y lo importante, Clara, eres tú, tu bondad, tu fortaleza, la forma en que amas a mis hijos, la forma en que me has enseñado a vivir de nuevo». Tomó su mano entrelazando sus dedos.
No sé qué pensará la sociedad, no sé cómo navegar esto, pero sé que quiero intentarlo. Contigo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Clara. Yo también. Dios, yo también quiero intentarlo. Y bajo el roble que había sido testigo de tanto dolor y ahora de tanto amor, Eduardo y Clara se permitieron finalmente ser honestos sobre lo que sentían. No se besaron, todavía no. Eso vendría después. Pero se abrazaron, y en ese abrazo estaba todo, promesa, esperanza, un futuro que ninguno se había atrevido a imaginar. El renacimiento estaba completo. La mansión Monteiro ya no era una tumba de recuerdos. Era un hogar, era vida, era amor. Un año después de aquella noche terrible en el sótano, la mansión Monteiro celebraba, globos decoraban el jardín, una mesa larga estaba cubierta con comida, y los niños corrían descalzos por el césped, persiguiendo burbujas que la señora Marta soplaba desde el porche. Era el cumpleaños de los trillizos, 5 años, pero también era una celebración de algo más, de supervivencia, de familia, de amor, que había crecido en los lugares más inesperados. Clara estaba en la cocina, poniendo velas en el pastel de chocolate que había hecho con los niños esa mañana, cuando sintió brazos rodeándola desde atrás. «Hola», susurró Eduardo contra su cabello, y ella se derritió contra él como siempre hacía. «Hola tú», respondió, volviéndose en sus brazos. «Los invitados llegarán pronto. Que esperen», murmuró él, robándole un beso que la dejó sin aliento. Habían sido cuidadosos, especialmente al principio, tomando las cosas despacio, construyendo su relación con el mismo cuidado con el que se construye una casa sobre fundamentos frágiles. Pero ahora, un año después, ya no había dudas. Eduardo le había pedido que se mudara de la habitación de empleada a una suite en el segundo piso. Ella había aceptado con la condición de seguir ayudando en la casa, no como empleada, aclaró Eduardo firmemente, sino porque le gustaba mantener las cosas hermosas. Habían asistido juntos a eventos públicos, enfrentando las miradas curiosas y los susurros con la cabeza alta. Algunos criticaban, por supuesto que lo hacían, pero Eduardo no les dio importancia. Las únicas opiniones que me importan, había dicho en una entrevista, son las de mis hijos y ellos la adoran. Los niños habían sido los menos sorprendidos de todos cuando Eduardo y Clara finalmente anunciaron que estaban juntos. Ya era hora, había comentado Miguel con ese tono serio que siempre los hacía reír. Pensamos que nunca se darían cuenta. Ahora, mientras los invitados llegaban, amigos de los niños, sus padres, algunos colegas de Eduardo que se habían vuelto amigos verdaderos, Clara sentía una paz que nunca había imaginado posible. Pedro se acercó con una sonrisa enorme. «El señor está radiante. Nunca lo había visto así». Clara se ruborizó. «Es mutuo». «Lo sé, muchacha. Lo supe desde el principio». Le guiñó un ojo y se alejó para supervisar las actividades de los niños. La tarde transcurrió en un torbellino de risas, juegos y pastel. Los trillizos abrieron sus regalos con entusiasmo, pero cuando Clara presentó el suyo, la atmósfera cambió. Eran 3 álbumes de fotos, uno para cada niño, pero no eran álbumes comunes. Clara había pasado meses recopilando fotografías de Elena, de su embarazo, del nacimiento de los trillizos, de los pocos meses que tuvo con ellos antes de morir. Había añadido notas escritas a mano, historias que Eduardo le había contado sobre su esposa, recuerdos preservados para que los niños conocieran a la madre que apenas recordaban. Eduardo tomó uno de los álbumes con manos temblorosas. Cuando vio el cuidado, el amor, el respeto con el que Clara había honrado la memoria de Elena, algo se rompió en su pecho. «Tú», su voz se quebró. «No tenías que...». «Sí tenía que hacerlo», respondió Clara suavemente. «Ella es parte de ti, parte de ellos, y siempre lo será. No estoy aquí para reemplazarla, Eduardo. Estoy aquí para honrarla, construyendo algo hermoso sobre la base de amor que ella dejó.
Los niños hojeaban sus álbumes con fascinación, haciendo preguntas, señalando fotos, aprendiendo sobre la mujer que les dio vida. Cuando los invitados se fueron y los niños finalmente se quedaron dormidos, agotados pero felices, Eduardo y Clara se sentaron en el jardín bajo su roble. «Tengo algo para ti», dijo Eduardo de repente. Sacó un sobre de su bolsillo. Clara lo abrió con curiosidad y lo que encontró dentro le robó el aliento. Documentos de admisión a un programa universitario de administración de empresas, con una beca completa pagada por la Fundación Educativa de Eduardo. «Tú me inscribiste en la universidad», susurró ella incrédula. «No exactamente», sonrió él. «Enviamos tu solicitud hace meses. ¿Recuerdas aquellos formularios que te pedí que llenaras para los archivos? La admisión la ganaste tú sola. La beca es solo apoyo». Clara lo miró con lágrimas en los ojos. «No puedo creer que hicieras esto. Siempre dijiste que querías estudiar y mereces cumplir tus sueños, Clara». Todos ellos, ella se lanzó a sus brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. «Te amo, Dios, te amo tanto». «Yo también te amo», respondió él. Y esta vez cuando se besaron, fue con la certeza de quienes saben que el futuro, aunque incierto, será enfrentado juntos, meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín que Elena había amado y Clara había revivido. Eduardo y Clara se casaron. Los trillizos fueron los portadores de anillos, tropezando adorablemente mientras caminaban por el pasillo improvisado. Pedro lloró abiertamente. La señora Marta preparó el banquete más hermoso que jamás había creado. Y cuando el sacerdote declaró a Eduardo y Clara marido y mujer, cuando se besaron bajo un arco de flores mientras sus hijos aplaudían, algo en el universo se acomodó en su lugar correcto. La vida continuó. Como siempre lo hace, Clara comenzó sus clases universitarias, equilibrando estudios con la maternidad que había asumido con los trillizos. Eduardo expandió sus negocios, pero siempre con su familia como prioridad. Los niños crecieron, fuertes y amados, llevando la memoria de Elena en sus corazones, pero construyendo nuevos recuerdos con Clara. Nunca olvidaron la noche en el sótano. ¿Cómo podrían? Pero la habían transformado, igual que el sótano mismo, en algo que hablaba no de terror, sino de triunfo, de cómo la luz siempre encuentra la manera de atravesar la oscuridad. En los años venideros, cuando la gente preguntaba cómo se habían conocido Eduardo y Clara, ellos sonreían y respondían: «Es una historia larga», porque lo era. Una historia de pérdida y redención, de traición y perdón, de miedo y valentía. Una historia que comenzó con una joven humilde buscando trabajo y terminó con una familia que entendía que el verdadero valor no está en las mansiones ni en el dinero, sino en las personas que amas y que te aman a cambio. Una tarde, años después, Clara encontró a Eduardo en el jardín, mirando hacia el cielo del atardecer. Se acercó y tomó su mano. «¿En qué piensas?», preguntó. «En Elena», respondió él honestamente. «En cómo de alguna manera creo que ella planeó todo esto, que te envió a nosotros cuando más te necesitábamos». Clara apretó su mano. «Quizás lo hizo. O quizás el universo simplemente sabe lo que está haciendo. O quizás…». Eduardo se volvió hacia ella, sus ojos brillando con amor. «La bondad simplemente encuentra su camino, sin importar cuánta oscuridad intente detenerla». Clara sonrió. «Eso me gusta más». Y mientras el sol se ponía sobre la mansión Monteiro, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, una familia, construida no por sangre, sino por amor, sacrificio y elección, se abrazaba bajo el roble que había visto su nacimiento. Porque al final, eso es lo que importa, no cómo comienza la historia, sino cómo eliges continuarla. Y esta familia había elegido continuar con amor, luz y esperanza, siempre. A veces, el destino nos encierra en lugares oscuros para que podamos ver la luz que siempre estuvo dentro de nosotros.
Clara entró en la mansión Monteiro como una empleada doméstica, pero se convirtió en el corazón de una nueva familia y demostró, con su valentía y bondad, que el bien siempre encuentra un camino,